creo que eso ya es hora, ¿eh? Hoy no viene nadie. Vaya, Un poquito más tarde que otros días estamos hoy, ¿eh? Bueno, pues hacemos lo de todos los días, ya ves, poner las hamacas. Hoy estamos ya casi todas aquí, que otros días nos retrasamos un poco, venimos a distintas horas y alguien, por ejemplo, puede fallar porque se va de viaje, cualquier cosa. Venga, vamos a poner ya las toallas. ¿Que venís aquí todos los veranos? Todos los veranos. Pues charramos, comentamos nuestras cosas o lo que ha pasado por el pueblo, que es que ya sabéis que esto, al ser un pueblo pequeño, se sabe todo. Y aquí nos enteramos más que nada, porque si no, no nos enteramos de muchas cosas. Y disfrutamos. ¿Cuántos años hace? La piscina se inauguró en el año 1995, el día de la Virgen de agosto, el día 15 de agosto. Pero era ya la que nos... Esta es la tercera que se ha hecho. Estoy poniendo la toalla, para como hace un poquitín de aire, pues me la pongo con las pinzas, se sujeta y así no se me va la toalla. Muy bien. Yo mañana me traigo una, Silvia. No sé si con este viento se va a aguantar aquí esta toalla, pero bueno. No tenemos pinzas nosotros. Como me ponga encima con mi peso, no te preocupes que no se marchará la toalla. Ponemos la crema de una a otra. Sí, que yo soy muy blanca y siempre estoy muy protegida porque me da pánico. Quemarme, me da pánico. Ya la tienes puesta. Muchas gracias. Aquí se está muy bien, ¿eh? Siempre corre un poquito de aire. Sí, siempre viene el aire porque date cuenta que estamos en lo alto del pueblo. Pero más que nada nos entra el bochorno. El día que hace cierzo, por mucho que haga en el pueblo, aquí no entra el cierzo. No suele entrar. Voy a darme una ducha a ver qué tal está hoy el agua, porque en este terreno yo solo me ducho los brazos y las piernas. Aquí no se nos calienta el agua, aunque haya 40 grados. Oye, no sé por qué será, pero este agua está siempre muy clara y muy buena. Vale. No soporto el agua tan fría. Me cuesta 2 horas. Ay, Pilar, por favor. Yo, pues, ir desde aquí hasta allá y de allá aquí, porque como no sé nadar, me paseo simplemente, ¿eh? Estamos calentando una serie de ejercicios que luego nos hace hacer Pilar, que es la vigilante y además está estudiando Inés, y nos hace unos ejercicios especiales para señoras ya especiales también. Porque a los maridos, ¿dónde los dejáis? El mío está en el campo. El mío en el huerto. Y el mío echando purín. Aquí todo. Es que ¿sabes qué pasa? Que no hemos terminado de hacer la cosecha. Eso. Entonces luego ya vendrán todos los días con nosotras. No, el mío no viene. El mío no viene, que si no está el agua a 100 grados no se mete. Ya veis que nos falta socorrista, pero sí tenemos una vigilanta que nos da clases también de gimnasia dentro del agua, porque hace INEF. Yo todas las mañanas tengo que medir el cloro, la turbidez, el ácido isocianúrico y lo primero pues cogemos una muestra de agua, tenemos que encender la máquina y poner lo que queremos medir y entonces a partir de ahí vemos si la piscina está en condiciones adecuadas de cloro, si tiene turbidez, si tenemos que abrir algún grifo, tenemos que llamar a otra persona que está en el mantenimiento de la piscina para que el agua esté en mejores condiciones para las personas que vienen. Si nos vienen a sacar entradas o los bonos, también nos dedicamos nosotras a apuntar todos los clientes de la piscina. Vamos a comenzar pronto las clases. Sí, en 10 minutos comenzamos, vais calentando un poquito. Vale, pues ahora vamos hacia allá. Vale. Venga, chicas, a calentar, que va a venir ahora la profe. Venga, las piernas bien rápidas hay. ¿Y esto qué significa? Con el estiramiento de piernas, hacia adelante, hacia atrás. Estiramiento. ¿Y no se puede estirar así también? Pero más eso, y después con los pies hacia atrás, y así venir. Chicas, ya habéis calentado. Bueno, pues nos pondremos en 2 filas y comenzaremos los ejercicios, ¿vale? Les pongo la música actual porque les gusta la música de ahora. Primero hacemos un calentamiento, pues hacemos ejercicio tanto de brazos como de piernas para que se mantengan más activas y luego hacemos una relajación. Le vamos a poner la música y empezaremos con los brazos adelante y abrimos dentro del agua los brazos. Vale, ahora a 2 tiempos, 1 y arriba el 2. Vale, les hago así ejercicios que no requieran de mucho esfuerzo.
tanto de fuerza como aeróbico, y así ellas pues se mantienen un poco en forma. No podemos correr mucho porque son mayores. Venga, otra vez la V. Sois las más jóvenes, ¿no?, de la clase. Sí, sí, somos las más jóvenes, pero nos lo pasamos muy bien. Venís mucha gente joven aquí a la piscina de Las Mondas. Sí, lo que por las mañanas no viene tanta gente joven, estamos muy pocos por la mañana, pero por la tarde sí. Se nota mucho en verano y los fines de semana, porque entre semana mucha gente joven ya no estamos, por el tema de estudio y trabajo. Pero entre semana, en el fin de semana sí que viene bastante gente. Primero, al hacer los ejercicios te sientes un poco más ligera y sobre todo en el agua porque te hace flotar y disfrutamos del agua y de pilar un ratito. Aunque seamos de distintas edades y vayan en distintas cuadrillas, pues al estar aquí pues comentamos las cosas que ocurren en el pueblo, nos criticamos un poco cuando se va alguna y lo pasamos pipa. Y empezamos de nuevo, la última ya, y nos iremos a comer. Muy bien, chicas. Para mañana más. Hola Isabel, Hola, buenas. que te vengo a decir que vamos a hacer 7 para comer. Vale, os preparamos gazpachos, unas ensaladas mixtas. Vale, muy ¿Y bien, me demás? parece muy bien. ¿Sí? Luego vendrán unas pocas más para tomar el café, pero vamos, muy bien. Hala. Vale, nos vemos. A las 2 nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Con mi hermana y mi prima Amelia llevamos las 3 el bar, porque como estamos estudiando fuera y todo esto, pues era por sacar un dinero y pues nadie se hacía cargo, entonces pues hemos pensado que era una buena idea trabajar aquí. Mi hermana y yo sí que tenemos experiencia en hostelería, hemos trabajado de camareras. Mi prima es más bien de finanzas y contabilidad, pero bueno, nos apañamos bien. Llevamos aquí toda la vida viviendo, entonces pues estamos acostumbradas a estar en pueblos pequeños y nos gusta, es lo que hemos vivido siempre. Pues ahora mismo a hacer la comida para las señoras que nos han encargado y nada, estamos haciendo un gazpacho con un cuenquito de huevo, jamón y pepino para que cada una se ponga lo que quiera. Luego hemos preparado un poco de lomo empanado con guarnición de pisto y unas patatas que les haremos, y de postre tenemos bizcocho casero. Hacemos cenas, sobre todo raciones, bocadillos, solemos preparar alguna vez algo especial como plato de migas, caracoles y todo eso. Y se lo comen todo, ¿no? Aquí Todo, siempre. todo, sí. Eso es bueno. Tiene sí, buen pero- saque. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuántas ensaladas y cuántos gazpachos? 3 ensaladas, ¿no? Dos gazpacho, Vale, y a ella le saco el segundo ya el segundo y directamente. nuestro poco de patatas o algo así. Vale, vale, pues ahora mismo. Poetry in motion, walking by my side. Pues porque yo siempre venía aquí en verano con mi familia, bueno, ellas vivían aquí, yo venía a los veranos y no sé, se nos ocurrió esta idea para trabajar y ganar un poco de dinero en verano y nos hemos lanzado. See her gentle sway, all wave out on the ocean. Marisa, ¿qué tal está esa ensalada? Buenísima. ¿Qué nota le ponemos a las cocineras? Un 10, ¿eh? Porque ya habíamos cenado antes aquí y comido y nos encanta cómo lo hacen. Muy bueno. Y además la calidad. Se agradece, ¿verdad, Pilar, el gazpacho fresquito? Tanto que sí, ahora con el calor que tenemos, casi nada. Si no has comido, ya puedes pedir el gazpacho, que está buenísimo. Hola, chicas. ¡Que estamos aquí! Ah, ya estás aquí, ya estás. Son las 40. Pues mira, Marisa, no joden pero atormentan. Mira, 3 con 3 estamos. ¿Vale? Lo mismo nos da 3 con 3. Pilar, Mari Carmen y yo en un grupo y vosotros otro equipo, ¿vale? Vale. Si Copas tú. estamos tan poquitos que no pasan muchas cosas, y cuando pasa algo es el toro que se torea en la plaza, ¿sabes? Porque cuando hay alguna cosa así un poco importante, pues... La fresca de la noche era una cosa que se salía a las calles, mayores y niños, pero los que íbamos a la escuela, cuando veníamos, pues el pan con chocolate o el pan con vino y azúcar y a la calle. Y a jugar a las tabas. Porque había muy pocos deberes por hacer y algunas no los hacían, que se los copiaban. La Pero que es no que se yo no entera sé si son- voy con ella, con quién voy. Vamos porque las tres. Vale, pues bueno, y eso bien, la jugada, está bien. Aquel verano que encontré tu mano, aquel castillo
una partida cada grupo, y ahora vamos a pagar los cafés a medias, cantamos una canción, les dejamos ya al sitio a las del Rabí. Ay, qué bien lo pasamos en la piscina, veraneando y cantando todos los días. Ha venido a la Almolda Tele Aragón, qué contentas estamos, ay, qué ilusión. La media empieza más al tono que nosotros. No, pero tú llevas un tono y nosotros llevamos otro.